vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de la guerra que tuvo Israel al salir de Egipto, pero la guerra que también tiene la iglesia. Porque esto no ha pasado y esto sigue pasando. Hasta llegar a nuestra patria celestial, vamos a tener una guerra en la cual Jesucristo la ganó por nosotros, pero nosotros tenemos que saber cómo mantenernos en victoria. Amén. Amén. Muy interesante lo que estaba compartiendo hoy nuestra hermana Ana María, hablando de Colosenses, diciendo: haced morir en vosotros lo terrenal, el viejo hombre y la vieja mujer, y debemos vivir vestidos del nuevo hombre y de la nueva mujer, creados según Dios. Y bueno, entonces dijo que cuando nos bautizamos, ¿sí?, conforme a como la palabra nos manda, el hombre viejo y la mujer vieja queda debajo del agua, ¿no? Sepultado, debajo de las aguas bautismales, ¿sí?, la vieja naturaleza. Pero dijo Ana María que esa vieja naturaleza sabe nadar. Y que si nosotros a veces no la sabemos sujetar y gobernar, quiere nuevamente gobernar ella nuestra vida. Y esto es hasta que Cristo nos venga a buscar o nos mande a llamar. Siempre vamos a pasar por estas cosas. De aquello que salimos un día, a veces va a querer venir a perseguirlo. No se olvide que cuando los israelitas salieron de Egipto, porque Dios los liberó con gran poder y gloria, luego ¿qué pasó? Al rato, Faraón se le fue detrás con todo su ejército para poder cautivarlos de vuelta, pero ahí Dios hizo un gran milagro extraordinario. Amén. Y los israelitas pasaron al otro lado. Amén. Se abrió el mar y pasaron al desierto y los enemigos fueron sepultados debajo del mar. Entonces, cuando ellos pasan pasan el Mar Rojo y pasan el desierto, la primer guerra con la que se encuentran los israelitas es contra Amalek. Y Amalek espiritualmente significa la carne. Así que vamos a leer ahí en Éxodo 17, capítulo 8. Porque así como ellos, luego que fueron liberados por el poder de Dios, los primeros que los enfrentaron en el desierto fueron los de Amalek, también nosotros que hemos sido liberados por el poder de Dios de una vana manera de vivir, nos vamos a encontrar a veces con el espíritu de Amalek, que, ¿saben qué? Los espíritus, los demonios no se mueren, ¿no? Trascienden de generación en generación. Nos vamos a encontrar, sí, bien ahora, no con un ejército visible de Amalek como se encontró Moisés y Josué y todo el pueblo de Israel, sino con un ejército espiritual que lucha para que nosotros vuelvamos a nuestra antigua naturaleza carnal y pecaminosa. Entonces dice así la palabra: guerra contra Amalek, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés:
escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek por un tiempo. De generación en generación. Amén. Dios está enemistado con el espíritu de Amalek. No por ese momento, no por un tiempo, sino va a trascender de generación en generación. Dios está enemistado y quiere que su pueblo, sus hijos, se levanten, como se levantó Moisés, como se levantó Josué, en oración, en ayuno, en alabanza, en adoración, que sepan gobernar y sujetar, ¿sí? Muchas veces estas debilidades en nuestras vidas, que son carnales, que no nos dejan seguir, servir, tener libertad para congregar y poder hacer lo que Dios nos manda. Así que ellos salen del desierto y lo que primero que se encuentran es con un ejército armado contra Amalek. Los amalecitas no sé qué pensaron, pero si Dios había destruido a los egipcios, ¿por qué el Dios de Israel no iba a destruirlos a ellos? Y dice que fueron ahí, fue Ur con Aarón, fueron a acompañar a Moisés hasta la cumbre del Carmelo. Y dice que Josué bajó al valle ahí de la batalla, juntamente con el ejército. Y mientras Moisés mantenía las manos en alto, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios ganaba. El pueblo de Dios hacía retroceder y huir a los enemigos. Pero cuando Moisés, por su edad, por su cansancio, bajaba los brazos, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios comenzaba a retroceder y el enemigo comenzaba a tomar ventaja. Hermano, no es tiempo de que bajéis los brazos, ni es tiempo que dejéis de adorar, ni es tiempo que dejes de batallar como estaba batallando Josué en medio del campo de batalla. Nosotros, como tus hermanos en la fe, podemos orar por ti. Podemos tratar de sostenerte en oración como lo hacía Nur y lo hicieron Aarón, que ayudaron a Moisés en la labor. Pero tú también tienes que esforzarte por mantenerte, aleluya, en pie delante de Jesucristo, el Hijo del Hombre. A su nombre gloria y al pueblo de Dios gloria. Porque cada vez que tú te debilitas, tú bajas los brazos, tú dejas de guerrear, tú dejas de batallar, el enemigo comienza a tomar lugar, no solo en tu vida, sino en todas tus cosas. Y tenemos que entender que nosotros estamos en una guerra entre el bien y el mal. ¿No la provocamos nosotros? Pero aquí está. Lo provocaron los antepasados y bueno, allá ellos. Pero aquí estamos. Y nosotros hemos decidido tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y como yo le digo siempre a los hermanos de estudio bíblico, la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario tiene el poder para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Si es que nos arrepentimos, los confesamos, el Señor nos perdona de todo pecado. Pero la cruz, el símbolo de la cruz, un símbolo de maldición que se convirtió en bendición a través de Cristo. Esa cruz es ese altar de sacrificio donde Cristo tuvo que ser crucificado, aleluya, por amor nuestro. Somos nosotros los que tendríamos que haber estado en ese lugar de la cruz, pero fue Cristo el que tomó el lugar por nosotros. Esa cruz es ese altar de sacrificio donde la carne debe ser ofrendada, donde nuestra carnalidad debe ser sacrificada. Hermanos, es obvio que la carne tiene frío, es obvio que la carne tiene calor, es obvio que la carne tiene hambre, a veces tiene sed, es obvio que la carne a veces no quiere leer la palabra, no quiere congregarse, no quiere estudiar la Biblia, no quiere orar, no quiere adorar a Dios, pero Cristo nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para que ya no vivamos en esa vana manera de vivir,
sino que a través del poder del Espíritu de Dios nosotros podamos doblegar ese hombre y esa mujer interior que solo vive para las cosas terrenales y no para las cosas celestiales. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, estaba a punto de ya ser entregado, de pasar por todo ese sacrificio vicario a favor nuestro. Llevó con él a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les pidió que estuvieran intercediendo por él, estuvieran orando, mientras él se adelantaba un poquito más adelante y seguía orando y seguía clamando a su Padre. Pero dice que cuando Jesús se levanta de la oración, dice: mi alma está muy triste, estoy muy angustiado. Hasta la muerte mi alma está entristecida. Porque llegaba el momento en que tenía que cumplir el propósito para el cual él había venido. Eligió a 3 y le dijo: ustedes son mis escuderos, ustedes oren ahora por mí, oren por este momento. Dice que cuando volvió, miró a Pedro y los halló a los 3 durmiendo. Y miró a Pedro y le dijo: Pedro, ¿no has podido velar 1 hora en oración conmigo? Dice, el espíritu, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto a buscar de Dios. El espíritu que Dios ha hecho morar en nuestra vida siempre está dispuesto a adorar, a consagrarnos. Pero la debilidad de la carne, sujeta, ¿sí?, a esta naturaleza caída, es débil. Estamos en los descuentos finales del partido que está jugando esta humanidad en estos últimos tiempos. Estamos en el alargue. Qué triste que Jesús viniera hoy y dijera: ¿no han podido velar conmigo 1 hora en oración?